Buenos días, niños y niñas. Eh, Les doy la bienvenida en esta nueva sesión que vamos a realizar hoy día. Bien, vamos a estar atentos y atentas para poder entender lo que vamos a desarrollar hoy día. Bien, aquí vamos a analizar, a leer primero y analizar y luego vamos a responder. Bien, en esta parte nos dan algunas ideas que vamos a analizarlas a través de la lectura. Dice: ser puntual para empezar a trabajar, levantar la mano para participar, respetar la opinión de los compañeros, tener la postura correcta para escuchar a la profesora, mantener en orden y limpieza el lugar donde escucharás tu clase. Bien, ser puntual, levantar la mano, respetar la opinión, tener la postura adecuada y mantener el orden y la limpieza, que son ideas que acabo de mencionar. Más o menos ustedes se acuerdan dónde las escucharon, con qué se relacionan estas ideas, ¿se acuerdan? De repente en aula la han escuchado, ¿sí? ¿Has escuchado estas ideas en algún momento? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿verdad? En aula. Bien. Entonces, ¿dónde las escuchaste? En aula, ¿no es cierto? Porque antes de que sucediera toda esta situación, nosotros dejamos algo en el colegio, ¿verdad? Algo en el aula, lo dejamos ya elaborado. Y eso fue elaborado con la idea de ustedes. Y las ideas estaban relacionadas o eran parecidas a estas ideas que acabo de mencionar, que nos dan aquí. ¿Para qué elaboraron estas ideas? ¿Para qué elaboramos este texto largo en el papelote? Sí, que le dimos un nombre incluso. ¿Para qué los elaboramos? Con estas ideas más o menos que se relacionan con lo que acabamos de mencionar. ¿Para qué elaboramos? ¿Con qué nombre conocen estas ideas? ¿Sí? Cuando nosotros elaboramos en el papelote, ¿sí? Eh, este conjunto de ideas, ¿con qué nombre las elaboramos? Yo sé que ustedes saben, con nuestras normas de convivencia, ¿verdad? Con nuestras normas para trabajar en aula. ¿Y por qué elaboramos estas normas? ¿Para qué? ¿Creen que son importantes? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con las normas podemos eh, eh, trabajar en un ambiente óptimo. Nuestras sesiones eran más ordenadas, ¿no? No era un caos el aula. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos elaborado en aula estas normas de convivencia? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Entonces, hubiera sido un aula ordenada, hubiéramos trabajado bien, eh, al contrario, ¿no es cierto? Si no hubiéramos tenido estas normas en aula, todo hubiera sido un desorden, un caos. Cada quien iba, de repente haría lo que, lo que pensaba, ¿no? Entonces nadie, iba a tener un comportamiento adecuado, ¿no? Entonces estas normas sí son importantes porque nos llevan a tener comportamientos adecuados y ambientes en el que sean ambientes en el que se pueda desarrollar en el aula, por ejemplo, en ambientes en que podamos trabajar. Bien, bien, muy bien. Como en aula hay normas, dejamos nuestras normas también en casa. Ustedes también no tienen normas que papito mamita las pone en en todos los ámbitos. Hay normas, nos regimos de normas, ¿no es cierto? Y así como hay normas en nuestra casa, en nuestra aula, ¿verdad? También nosotros como católicos, ¿sí? Tenemos unas normas y esas normas no las hizo el hombre, las personas, ¿no? Así, bueno, en las normas de convivencia sí nosotros, bueno en el caso del aula, ustedes las hicieron, ¿no es cierto? Y elaboramos nuestras normas de convivencia. Pero hay normas más importantes, se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque no las hizo el hombre, sino las hizo Dios, nos la dio Dios, ¿sí? Entonces son normas
que nos acercan a Él, que nos hacen, que son importantes porque nos hablan del amor a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros cumplimos estas normas, estamos demostrándole el amor a Dios, estamos demostrando porque somos obedientes, porque Dios nos dio estas normas no para leerlas o para saberlas nomás, sino para realizarlas, para ponerlas en práctica, y de esa forma demostramos nuestra obediencia y nuestro amor infinito a Dios, ¿sí? Porque eso es lo que queremos, que eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en casa, nosotros cuando cuando papito y mamita dan normas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que cumplir, y si nosotros somos obedientes y las cumplimos, estamos demostrándole el amor a nuestros papás, ¿cierto? Bien. Entonces nosotros tenemos que ser esas personas que Dios quiere que seamos, así como Jesús lo hizo, ¿no? Porque Jesús fue un hombre obediente, fue un ser que cumplió con lo que Dios le mandó, ¿no es cierto? Con todo lo que Él mandó, Él cumplía los mandamientos a cabalidad. Entonces Él de esa forma demostró el amor hacia Dios, ¿sí? Porque fue obediente, cumplió con lo que su Padre le encomendó. Entonces, por ello, nuestra sesión de hoy es: quiero amar como Jesús. Todos creo que queremos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, ¿no? Queremos amar como Jesús lo amó, como Jesús le demostró su amor, ¿verdad? Entonces, le reitero, entonces nuestra clase de hoy es: quiero amar como Jesús amó. ¿Amó a quién? A Dios, ¿no es cierto? Bien, entonces nuestro propósito de la sesión de hoy es: hoy reconocerán a Jesús como modelo del cumplimiento y obediencia de los mandamientos dados por Dios como muestra de su amor infinito. Dios demostró infinitamente ese amor que Dios quiere que le demostremos, ¿sí? No solamente, Dios es bueno, lo quiero, Dios, yo creo en Dios, ¿no? Pero si tú crees en Dios, entonces tienes que demostrarlo. ¿Cómo? Amándolo, cumpliéndolo con lo que Él quiere que cumplamos. Bien, entonces vamos a observar detenidamente este link, ¿sí? Y luego vamos a conversar, luego que vemos este videito, vamos a conversar bien y vamos a dialogar un poquito, pero primero tenemos que estar atentos para después dialogar, bien, y vamos a ver de qué se trata. A ver, está cargando un poquito. Los hijos de Israel vagaron por el desierto por muchos años. Después, Dios habló con Moisés, y Moisés le llevó el mensaje a su pueblo. Dios nuestro Señor nos ha sacado de Egipto como un águila lleva a sus hijos en sus alas. Dios les dice que si obedecen sus leyes y siguen sus mandamientos, serán sus hijos más preciados y una nación santa. Habla con nosotros, oh Señor. Maravilloso. Esa es la voz de nuestro Dios. La voz de Dios nos ha estremecido, Moisés. Desde ahora, deja que Dios hable a través de ti. Te creeremos y te seguiremos. Dios quiere que regrese al lugar donde hablamos por primera vez. ¿Cuánto tiempo tardarás, Moisés? Todo lo que Dios quiera, Aarón.
Cuida de la gente mientras regreso. Y tú, Miriam, cuida de Aarón. Sí, hermano. Ven, Josué. A partir de aquí, debo seguir solo, Josué. No dejaré este lugar hasta que regreses. Moisés tardó mucho y los hijos de Israel perdieron la fe. Regresaron a sus viejas tradiciones como esclavos de los egipcios y moldearon un becerro de oro con sus propias manos. Josué. Aquí están las tablas de los mandamientos. Tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Es un gran obsequio. ¿Qué será ese ruido de guerra que viene del campamento? Ese no es un ruido de guerra, Moisés. Más bien es de música. Después de que Dios les ha mostrado sus milagros, ¿cómo pueden perder tan rápido su fe? Fe. Fe. Y quebrantaron las leyes de Dios, así que yo romperé estas tablas escritas por Él. ¡Moisés! ¡No! Quien esté del lado del Señor, permitan que venga a mí. Dios habló con Moisés de nuevo y le dijo que preparara a la gente. Discúlpame, hermano. Fui débil. Pensamos que nos habías olvidado. Pensamos que habías muerto. Dios les ha mostrado sus milagros y a cambio ustedes forjaron una imagen de un becerro de oro. Pero como Dios los ama profundamente, los salvó del yugo del faraón. Así que cuidado, no olviden al Dios que los salvó de la esclavitud. Dios le dio a Moisés otro juego de tablas y Moisés le explicó a la gente los 10 mandamientos y su significado. No adoraremos a otro Dios que no sea Él. Porque Dios es una voz, una presencia. No harás ídolos ni los venerarás. Dios es un espíritu que llevaremos en la mente y en el corazón, más grande de lo que se ha visto y se ha tocado. Mantendrás el nombre de Dios sagrado y hablarás con Él con respeto y amor. Como Dios creó la tierra en 6 días y descansó el séptimo, seguiremos el sábado. Será nuestro día de descanso y será sagrado. Honrarás a tu padre y a tu madre. Dios nos moldeó del polvo de la tierra con sus manos. Así que no cometerás asesinatos. La vida es sagrada. No cometerás adulterio ni robarás. No dirás falsos testimonios contra tus vecinos. No codiciarás las posesiones. El pecado comienza con el deseo. Seguirás estos sagrados mandamientos porque son los mandamientos del Dios de Israel. Son las leyes de nuestro Dios. Obedézcanlas y serán sus hijos preciados. Lo que Dios ha dicho, lo haremos. Y las tablas fueron llevadas en el arca de la alianza como Dios lo mandó. ¿Y ahora qué, Moisés? ¿A dónde iremos después? Conservaremos la fe y seguiremos las leyes de Dios.
Cuando Dios crea que estamos listos, nos llevará a la tierra de leche y miel, como lo prometió. Bien. Bien, niños. Después de ver este video muy bonito, ¿no? Muy interesante, pregunto, ¿se relacionará con lo que estamos tratando, de lo que al principio hemos hablado? Desde el principio hemos dialogado un poco. A ver, ustedes van a observar bien en casita, ¿sí? Y van a responder estas preguntas, ¿sí? Dice, ¿con quién habló Moisés? ¿Ya? ¿Qué mensaje le dio Dios a Moisés? ¿Qué hizo el pueblo de Israel durante la ausencia de Moisés? ¿Qué hizo? ¿No? Hizo algo que lo enfadó. ¿Qué hizo Moisés cuando encontró a su pueblo adorando a un becerro de oro? ¿Qué hizo? ¿Para qué le dio Dios el mensaje a Moisés? ¿Para qué le dio? ¿Para qué creen que lo llamó y habló con él y luego le dio este mensaje para su pueblo? ¿Para qué le dio? ¿Qué le dio a Moisés? Dios, ¿qué le dio? ¿No? Le dio algo muy importante que hasta ahora nosotros lo tenemos bien en claro. Bien. ¿Qué contenía esa tabla? La tabla de Dios, que Dios le dio a Moisés. ¿Qué contenía? ¿Qué contenía esa tabla? ¿Qué estaba escrito ahí? ¿Para qué le dio Dios a Moisés la tabla con los mandamientos? ¿Para qué le dio? En esa tabla había mandamientos que Dios los había dado, ¿no? ¿Para qué le dio? Para que solamente lo lean, para que sepan, ¿para qué le dio? Bien. Muy bien, niños. Entonces, en esa tabla, ¿no? En general el video ha hablado sobre los mandamientos que Dios nos ha dado para cumplirlos, ¿verdad? Bien, estos mandamientos se conocen como el decálogo, que significa 10 reglas o 10 frases, ¿no es cierto? 10, deca significa 10, ¿no es cierto? 10 ideas, ¿bien? Entonces, decálogo significa 10 reglas. Son leyes, los mandamientos son leyes dadas por Dios a su pueblo, ¿sí? En ese entonces, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ahora nosotros esos mandamientos los tenemos todavía en cuenta, los tenemos que tener en cuenta, porque esos mandamientos no solamente les dio para ese momento, sino para todos, en todos los tiempos y para toda la humanidad, ¿no es cierto? Son leyes dadas por Dios a su pueblo a través de Moisés en el monte de Sinaí. Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí 2 tablas de piedra que contenían los mandamientos. Sin embargo, acabó rompiéndolas, Moisés, ¿no? Porque cuando bajó al pueblo vio que la gente estaba adorando a un becerro de oro. Tras ese suceso, Moisés se disculpó ante Dios por la ignorancia del pueblo y Dios le perdonó entregándole otras lajas, dice, de piedra, ¿ya? Donde se debían escribir de nuevo estos mandamientos, ¿sí? Otra vez le dio la oportunidad para que les haga conocer los mandamientos, ¿no es cierto? Bien. Dice, en el Antiguo Testamento, Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí, en el monte del Sinaí, para ayudar a su pueblo escogido a cumplir la ley divina. La ley divina, ¿cuál es? Lo que Dios quiere que hagamos a través de los mandamientos, ¿no? Divina, ¿por qué? Porque viene de un ser supremo, un Dios divino, ¿no es cierto? Que es Dios, ¿no? Dice, Jesucristo en la ley evangelizadora confirmó los 10 mandamientos y los perfeccionó con su palabra y con su ejemplo. Bien, entonces Jesús a lo largo de su vida, ¿sí? A lo largo de su vida evangelizadora, ¿sí? Confirmó estos 10 mandamientos, ¿no? Los puso en práctica, ¿sí? Los iba mencionando en cada lugar donde iba, ¿no es cierto? Les transmitía a las personas porque era la palabra de Dios, que eso quería que Dios nosotros hagamos, ¿no es cierto?
y los perfeccionó con su palabra, ¿no es cierto? Los explicó bien al pueblo, donde iba explicaba bien qué significaban estos mandamientos, ¿no? Y no solamente lo explicaba, sino los cumplía, porque eso era lo que quería Dios, ¿no? Que Jesús cumpliera sus mandamientos para que el resto lo siguiera, ¿no? Por eso Él es nuestro modelo. Pocos fueron los que lo siguieron, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que no le creían muchas personas, ¿no? Que Él era hijo de Dios. Bien, nuestro amor a Dios se manifiesta en el cumplimiento de los 10 mandamientos y de los preceptos de la iglesia, ¿no es cierto? No es simplemente decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios. No, como les decía en un principio, nuestro amor tenemos que demostrarlo. Así como le demostramos nuestro amor a papito y a mamita, también tenemos que demostrarle a Dios nuestro amor infinito. ¿A través de qué? De los mandamientos que Él nos dejó, ¿no es cierto? Esas 10 reglas que nos ha dejado a todos los católicos, a toda la gente, a toda la humanidad, ¿no es cierto? Y todo lo que la iglesia nos da a conocer, que es palabra puramente de Dios, ¿no? O sea, todo lo que Dios nos indica tenemos que cumplirlo para demostrarle su amor, ¿bien? El amor de nosotros hacia Él. En definitiva, todos los mandamientos se resumen en 2 peticiones: amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Que eso es lo que quiere Dios, ¿no? Eso es lo que nos pide. En realidad, los mandamientos nos expresan lo que Dios quiere, no sé, que nosotros hagamos. Los 3 primeros, ¿sí? Se reducen o se resumen, ¿sí? Nos habla de amar a Dios sobre todas las cosas, están relacionadas con Dios, ¿bien? Y los demás es lo que nos pide hacia nuestro prójimo, el amor a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Amar al prójimo como a uno mismo, y más aún como Cristo nos amó, ¿bien? Entonces, miren cuánta importancia tiene los mandamientos, ¿no? A veces lo tomamos a la ligera, no sabemos el significado que tiene realmente cumplir con los mandamientos, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que darnos cuenta que eso es importantísimo para nosotros. Ahora más que nunca, nosotros en esta situación que estamos viviendo, tenemos que darnos cuenta que esto nos lleve a la reflexión, ¿sí? Si de repente yo estoy portándome mal con mamita y uno de los mandamientos dice: honrarás a papá y a mamá, a tu padre y a tu madre. Entonces, eso también tiene que reflexionar, ¿no? Hacernos que nos reflexione. De repente, yo no estoy portándome bien. Entonces, en esos momentos que Dios me dice: estás así porque quiero que reflexiones, ¿no es cierto? Entonces vamos a reflexionar y a portarnos bien en casita, a tratar de, no a tratar, sino a proponernos mejorar, ¿sí? Y a cumplir los mandamientos, ¿bien? Bien, entonces, hoy en día, dice la niña de la imagen, dice, este decálogo, ya saben que es un decálogo, nos llega sobre todo gracias a las enseñanzas que se imparten en el catecismo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos nuestra catequesis, ¿no? O nos preparamos para recibir un sacramento mediante la catequesis, ¿sí? Nos dicen todo, nos hablan constantemente de lo que Dios quiere que hagamos, ¿no es cierto? Nos hablan de lo que Dios quiere conseguir en nosotros. Actualmente la Iglesia Católica promueve estos 10 mandamientos, ¿verdad? Y estos mandamientos, ¿no es cierto? Ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Son 10 que 3 de ellos están relacionados con Dios, y el resto, los 7 restantes, están relacionados con nuestro prójimo, con el amor que Dios quiere que le profesemos, que le manifestemos a nuestro prójimo, ¿no? Dice, acá hay una idea muy importante: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y al prójimo como a ti mismo. En conclusión, en los mandamientos, eso nos refleja lo que Dios quiere, ¿no? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras ganas, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, respetarlo, amarlo, quererlo, ¿sí?
comprenderlo, ¿no? Comprender también es una manera de demostrar amor. Bien, entonces, niños, entonces en casita vamos a hacer vamos a responder, ¿no? Cada uno en casita va a responder estas interrogantes. ¿Qué información nueva tenemos ahora sobre los mandamientos? ¿No? ¿Qué información después de lo que hemos visto y de lo que hemos hablado? ¿Nos servirá como católicos haber aprendido más sobre los mandamientos? ¿Ustedes creen que nos habrá servido o nos servirá en adelante habernos informado y haber desarrollado en esta sesión sobre los mandamientos? ¿Para qué nos servirá? ¿Será importante saber que nuestro modelo de amor a Dios es Jesús? Es importante saber, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué es importante saber que nuestro modelo de amor infinito hacia Dios es Jesús? Yo ya lo dije, ¿sí? Anteriormente, al principio. Muy bien. Entonces lo que van a hacer en casita, dice la niña, dice, para trabajar en casita. Bien, ustedes tienen su texto de religión y lo van a trabajar. Van a desarrollar en su texto las páginas desde el 22 hasta la 28, ¿ya? Y ya saben, ahí se van a encontrar con un texto, ¿sí? Como generalmente se trabaja en el libro, lo leen bien para que resuelvan bien, ¿bien? Y luego me mandan las evidencias a través de Cubículo. Bien, chicos, espero que esta sesión nos haya llevado a la reflexión, ¿sí? Analicemos cada regla, cada mandamiento para poder cumplirlo y así hacer que Dios se alegre, se ponga bien, se ponga contento, que sepa que nosotros lo amamos infinitamente y por eso vamos a cumplir los mandamientos, las reglas que Él nos ha dejado. Bien, niños, muchísimas gracias, paz y bien para todos y ya saben, quédense en casa. Hasta la próxima oportunidad y que tengan buen día. Gracias.